mi primer corrida grande, con toros de verdad. Tú no eres torero. ¿Qué pasa? ¿Eres oculista? No, pero algo del tema sé. Hostia. ¿Va a coger a Nacional? Su oferta desea sin desvío. Podremos disfrutar y ver del toro de Oborne. Un viaje sin el toro es un viaje de mala suerte. Marta, ¿qué te pasa, Marta? Marta, mira. ¿Puedes poner un poco de música? No pretenderás que en este viaje te ponga 5 estrellas. Hola amigos y amigas de Mundo BSEO, estoy aquí con tres cineastas que son Raúl Cerezo, Fernando González, que son los dos directores de la película La Pasajera, y con el compositor, también cineasta, Alejandro Román. La Pasajera es una película que acabáis de ver, bueno, en fin, habéis visto el tráiler, está ahora en pantalla y seguramente pronto estará también en plataformas. Es un gran divertimento que tiene también varias capas que no son tan divertidas y que son, en fin, peculiarmente peculiares y dramáticas. De esas hablaremos. La primera pregunta, y lanzo a cualquiera de los tres, Fernando, Raúl o Alejandro. Casi que mejor los directores, que empiecen los directores. ¿Por qué esta película necesitaba música? No hablo de la música de Alejandro Román, sino música en general. ¿Por qué esta película necesitaba música? Bueno, yo quiero comentar por un lado el uso del pasodoble. Bueno, por el lado del pasodoble, sobre todo es por la raza y la definición del personaje de Blasco. Lo que pasa es que luego cuando trabajamos con ella, porque, bueno, en las versiones primeras de guión era con Radio Futura. El guionista había escrito que Radio Futura que funcionaba muy bien, pero es verdad que nunca nos acabó de funcionar. Además que lo veíamos como deudor de Verónica y Héroes del Silencio, era un poco ese rollo y tal. Y un día que vi yo una secuencia de El Sur, de Erice, hay una secuencia muy bonita con un pasodoble, entonces ese pasodoble se lo enseñé a mi socio de Brasil, que no conocía bien del todo los pasodobles, y le emocionó y le gustó mucho y dijo, esto es Blasco. Entonces lo introdujimos como definición de toda la España que representa Blasco, que está ahí y tal, todas las diferencias que provocan con las mujeres que se montan, pero vimos que funcionaba aún más, que funcionaba como contrapunto. O sea, realmente todo lo que pasaba junto con el pasodoble cobraba una fuerza increíble. De hecho, la secuencia que más nos gusta tiene un contrapunto de pasodoble con todo lo que ocurre en la furgoneta, que es el primer ataque. Eso por el lado del pasodoble. Entonces, luego, por otro lado, como era una película que era una especie de mezcla de Berlanga con Carpenter, con tal, se abrió con Alejandro la colaboración de cineastas, que efectivamente creo que un músico lo es, para decir cómo se expresa esto tan español, pero a la vez con esta mezcla casi de JJ, de ciencia ficción y tal. Y ahí es donde Alejandro tuvo que fusionar elementos como las castañuelas, que me parecen increíbles esas castañuelas de terror que usa Alejandro, como la música, bueno, pues más comercial sin llegar a serlo, un poco de cine de terror y tal, esquivando siempre con él. Hemos trabajado mucho para esquivar el tópico. Por ejemplo, hay muchísima gente que nos ha comentado que ha ido al cine y dice, hay una cosa que me encanta y es que no hay los sustos del gato en la película con la música. Tiene dos concretos porque tienen que estar, pero con Alejandro sí que había un montón de llamadas de, oye Alejandro, ¿cómo hacemos esto para evitar tal? Entonces, esa fusión de ese pasodoble con la música de Alejandro, yo personalmente cada vez que veo la película me atrae muchísimo y creo que es un maridaje que funciona muy bien. Alejandro, ¿qué tienes que decir? Bueno, ha sido una experiencia, la verdad es que apasionante, porque la película merecía, yo creo, la pena de abordarlo desde el punto de vista de esa fusión, ¿no? Una fusión muy, muy difícil, porque todo lo que es la mezcla de géneros, yo creo que es lo más difícil que hay, para no caer ni en un lado completamente ni en el otro y además ser lo más sutil posible, ¿no? La verdad es que ha sido una experimentación. La verdad es que con Raúl estuvimos trabajando muchísimo, luego también con Fernando, desde el principio tratando de buscar un tono, que eso nos llevó mucho tiempo,
donde estuviera tanto la experimentación, como él ha dicho, acaba de decir Raúl, lo comercial, pero para que lo comercial en el sentido de que tuviera alguna referencia con esos esas grandes películas y compositores de género, ¿no? Más que nada por enlazar con los fans, digamos, del cine de terror. Pero sobre todo fue una experimentación. Estuvimos buscando al principio incluso con sintetizadores analógicos, grabando efectos sonoros, transformándolos. Alguno quedó, desde luego, por ejemplo, eso fue una experimentación que tenemos, por ejemplo, tenemos un toro, ¿no? Un toro que está sonando como, pero claro, está estirado de tal forma con un proceso pues sonoro, ¿no? Que llamamos bueno, pues el tratamiento de estiramiento del sonido, y con eso pues hacemos una base que está continuamente en muchos sitios, y ahí está. Quizá es subliminal, pero está, ¿no? Entonces, pues ya digo que ha sido una experimentación continua, y nos llevó bastante tiempo encontrar el tono, pero yo creo que ha merecido la pena, la verdad, sí. Fernando, ¿quieres añadir algo, Fernando? Bueno, Fer. Respondiendo a lo concreto a la pregunta, que ha sido clara y concisa de por qué esta película tenía que tener música, mi respuesta es que yo creo que nunca nos planteamos que no la tuviera. Yo creo que en todo momento teníamos claro que era una película donde la música debía acompañar a esos personajes, evolucionar con ellos, y tenemos esas dos, como ha hablado Raúl y como ha hablado Alejandro, ¿no? Esas dos músicas dentro de la película, ¿no? Ese paso doble tan identitario y tan usado como contrapunto, y esa música compuesta por Alejandro, que tiene todos esos detalles de los que ha hablado y podemos luego entrar. Pero es que yo creo que en ningún momento nos planteamos que fuera una música en la cual pudiéramos trabajar sin, o sea, una película que pudiera trabajarse, que pueda ser vista sin música, ¿no? La música es la que yo creo que al final la eleva y al final transmite todo lo que tiene que transmitir. Está claro, en mi parecer, y os voy a decir por qué creo yo que la película necesitaba música. Yo creo que está muy bien porque la película, las músicas aportan dos planos distintos en la película, que además le da más profundidad. Por una parte es la música consciente, es decir, evidentemente los pasodobles están en primer plano, se ven, se escuchan, están ahí visibles, y de alguna manera se empastan mucho con esto. Y la música inconsciente, el plano de la inconsciencia, que el espectador no está viendo esa música, y que de alguna manera, creo que Alejandro es un poco el cabronazo de la película, porque de alguna manera Alejandro está metiendo daño. Más allá de los tópicos que hablaremos de los clichés del terror y eso, yo creo que la música de Alejandro está hurgando en heridas. De eso hablaremos, en heridas, que los personajes se escudan bajo ese paso doble rancio y ese paso doble esto, y Alejandro creo que es el gran cabrón de la película, por perdonar la manera en cómo lo expreso, porque va hurgando en heridas. Eso por una parte, el plano de la consciencia y el plano de la inconsciencia. Pero yo creo que además, una cosa que creo que funciona muy bien en la película, en el doble sentido, es que el paso doble es orden. Y la música, de que no es el paso doble, es caos. Es caos. Totalmente. Alejandro, y acabo, Alejandro tiene, creo que la inteligencia de empezar la película con músicas muy inconcretas, muy tóxicas, muy raras, que no llevan a ninguna parte. Es como un collage de músicas que no, en fin, que parecen casi de parcheo. Y hay una escena que me gustaría mucho comentar, porque está muy, que es un ejemplo maravilloso de falsa diegesis, es decir, empieza el paso doble en un casete y se extiende a la música. Y eso es un punto de inflexión total en la película. Y a partir de ahí, la música de Alejandro, la original, se vuelve más concreta, más clara, más agresiva y más esto. Yo creo que es una estrategia casi ajedrecística que funciona muy bien. ¿Por qué? Y acabo. Porque a la audiencia, por una parte, que la audiencia cree que está siguiendo algo con los personajes, esto, pero a la audiencia algo le está descolocando emocionalmente y psicológicamente. Entonces, ahí es por lo que yo creo que esta película necesitaba música, porque sin ella la película sería muy plana. Es decir, estaríamos viendo simplemente unas acciones, pero en ningún caso estaríamos viendo unas emociones. No sé si era un poco por ahí por donde iba Alejandro. Sí. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, esos dos planos ya estaban prácticamente de guión, o sea que Raúl y Fernando ya lo tenían muy claro, ¿no? El que hubiera pasodobles. Lo difícil, claro, era justo lo que tú has comentado, Conrado,
Es decir, tratar de buscar un hilo conductor que llevara a ese punto donde ya todo estalla, ¿no? Y que se hiciera de una forma de lo más orgánica posible, ¿no? Eso era un poco la idea. De tal forma que utilizando ciertos elementos musicales que de alguna forma, como el que he comentado antes, aunque fuera subliminalmente, ya estuvieran y que enlazaran con la parte del pasodoble. Es decir, que no fueran dos mundos completamente separados, que en principio lo parecen, sino que poco a poco se fueran enganchando hasta explotar, digamos, ¿no? Y luego al final también se ve cómo incluso en el baile de Marta con Blasco, ¿no? Pues se unen en ese abrazo, ¿no? Y de alguna forma se cierra el círculo, ¿no? Totalmente. Y hay que otorgar el mérito a todo el mundo que lo tenga en esta película, pues es un trabajo de equipo, como bien recalcaba Raúl el viernes en el estreno. El trabajo de Sergio Rozas en montaje, como el montador, ya detectó un uso del pasodoble que no estaba en guión. Porque es lo que decía Raúl antes, el uso del pasodoble estaba trabajado inicialmente principalmente como sello identitario del personaje principal y de la propia película. Pero la verdad es que Sergio fue el que nos abrió los ojos en montaje, allí en los debates con él, hablando de cómo podíamos usar ese pasodoble en otros momentos como contrapunto. Y la verdad es que fue increíble cómo en montaje de pronto descubrimos cómo podíamos trabajarlo, ¿no? En otras secuencias más allá de las que estaban notadas en el guión. De hecho, con Alejandro siempre trabajamos el huir del triunfalismo. Quiero decir, es una aventura, pero precisamente por mantener ese tono de perdedor, ese tono de la diligencia, de un John Wayne que no acaba de triunfar y cuando parece que va a triunfar, por spoiler no puedo hablar, pero hay un epílogo que dices, hostia, vaya, sí, parecía que todo iba bien. Entonces, con Alejandro siempre que iba a meter un para Barabá, era como, no, venga, vamos a dejarlo ahí con, bueno, pues que tiene su suspense y su intriga, pero nunca hemos trabajado el triunfalismo. Y luego hay una cosa, por ejemplo, que Alejandro hizo que me encantó, que estaba en guión, pero yo creo que él dio algo muy, muy rico, que es cuando Blasco recuerda que él tocaba con guitarra eléctrica los pasodobles y hace así con los dedos y suena en el mundo el pasodoble unos toques de guitarra de cuando él lo hacía que se juntan con el pasodoble. Detalles de ese tipo que para mí son lo que hace algo muy, muy rico. Tiene muchos la película, por ejemplo, cómo coquetea con el western. Blasco no deja de ser una especie de vaquero de horcasitas y toda la parte final, con las botas, con lo que ya sabéis que ocurre, también hay un coqueteo con Leone, intentando que no caiga en lo típico de meter 3 silbiditos que... A mí el homenaje rancio no me suele gustar, tiene sus fans y lo respeto, pero yo me suele gustar partir de referentes y que hagan más grande la película. Y eso con Alejandro siempre se trabajó de, oye, un homenaje pero no, cuidado, tal. Oye, que no suene a Leone y ya está, sino que siga siendo Blasco, que siga siendo España. Las castañuelas creo que las usa de una manera brutal en la película y sin abusar, que creo que son 3-4 veces. Luego tiene un leitmotiv parecido a Encuentros de 5 notas en la tercera fase, pero en la versión tenebrosa y construido muy, muy español. Entonces, toda esa serie de matices creo que han hecho un trabajo muy, muy guay, Alejandro. Hay otra cosa que también quiero felicitaros a los tres, porque imaginemos que sois perdona, es mi manera de hablar, imaginemos que sois los tres cutres, los típicos cutres que sí, con 4 duros hacen una película. Claro, la tentación es decir, venga, vamos a hacer esto con samplers, vamos a hacer esto, la musiquita esta vamos a generar estas atmósferas tóxicas con samplers, claro, que es lo que se ha hecho en tantas películas, incluso en muchas de las películas que indudablemente referenciáis o esto, pero Carpenter sí más lejos. Pero claro, si tú a estos personajes que ya son de por sí, en fin, no voy a decir cutres, pero muy sí, entendido. Les pones samplers, ya los bajas al fango totalmente. ¿Qué es lo que hace Alejandro? ¿Qué es lo que hacéis vía la música de Alejandro? No, hostia, es que toda la música es súper elaborada, es súper sofisticada, es decir, tiene instrumentos, tú los has mencionado, es decir, es una música de categoría. ¿Vale? Es una música deconstruida al principio y un poco caótica y todo lo que quieras, pero de categoría. Es decir, no estamos hablando de una música o un contexto de todo a 100, sino estamos hablando de unos personajes que dentro de ellos, algo dentro de ese fracaso o de esa impresión que tienen de no ir a ninguna parte, tienen algo que todavía brilla. No sé si me explico.
Muy bien. Hay una cosa que encima hay que darle su mérito ahí a Alejandro, porque, hombre, no nos engañemos, nuestra peli es una peli independiente, pero independiente con palabras mayúsculas. Claro. Entonces, bueno, no contábamos con los grandes medios o las grandes orquestaciones, ¿no? para realizar la banda sonora. En este caso, Alejandro pues tiene unas limitaciones lógicas, como todos, igual que Raúl y yo no podemos pedir un helicóptero, pues él no puede pedir una orquesta de 200 instrumentos, ¿no? Pero es que Fernando, yo creo que Fernando, pero es que no hace falta. O sea, no hace falta, claro, pero luego la inteligencia de haber sabido, claro, es mucho mejor, con los recursos, ¿no? que contaba Alejandro, sacarles el máximo partido para con esos elementos trabajar, ¿no? Y sacar la mejor versión. Yo los logros, las cosas que más me gustan de la película vienen, entre comillas, de la carencia. O sea, del decir, como no tengo esto, tengo que hacer esto y encontrar eso que me encante, ¿no? O sea, decir, bueno, como no puedo usar esto, estoy de acuerdo en que... Y entonces ya te das cuenta de que no hace falta. O sea, yo veo La Pasajera y de verdad que en mi ser no hay. Si hubiera habido más pasta, que se viera cómo la furgoneta pega un salto, eso sería ya otra película que saldría del barro donde tiene que estar. No, a ver, vamos a ver. Ya un momento, Alejandro, que te paso ahora a ti. Pero vamos a ver, el tipo de música que se ajusta al traje. Es decir, efectivamente, si venga, vamos a poner... El sampler hubiese sido bajar al fango a los personajes. Sí. Y la orquesta sinfónica hubiese sido excesiva. Hubiese sido una música excesiva, demasiado grande para tan poco personaje. Exactamente, sí. Claro, hacer virtud de la carencia ya lo inventaron los argentinos hace muchos años con el guión. Totalmente, pero es que voy con eso, Alejandro. Y es muy bueno que Alejandro lo diga para quien nos escuche. Sobre todo esto. Es decir, es muchas más veces mucho mejor tener un cuarteto o quinteto de instrumento que no toda una librería es esto que den una sonoridad sucia, ¿no? Alejandro, dime. Sí, lo que estoy diciendo es, vamos, completamente certero. Hay que, digamos, buscar exactamente lo que pide la película. Y lo que pide cada película no es siempre una orquesta sinfónica, ni tampoco los samplers ni música electrónica. Depende de cada momento y depende de cada película. En este caso yo creo que la combinación ha sido perfecta, porque como dices muy bien, Conrado, si hubiera sido completamente electrónico o con samples hubiera quedado demasiado cutre. Además, y te voy a decir una cosa más, Alejandro, y os digo a vosotros, si hubieseis puesto música sampleada electrónica, la gente es lo que está acostumbrado a ver y por tanto no le haría ni caso. Es decir, venga, es la música de ambiente. El hecho de que haya instrumentos reales y además haya una música muy punzante llama mucho la atención en el inconscientemente. Es decir, cuando esa música está proyectada hacia un personaje, por ejemplo, una cosa es que está focalizada la cámara musical hacia, qué sé yo, pues el bosque. Vale, pues bueno, esa música te está hablando de lo que hay en el bosque. Pero cuando la cámara musical enfoca al personaje, que es lo que pasa en algunas escenas, de pronto esa música está resaltando algo del personaje. Y eso por eso quiero comentaros. Raúl, Fernando, vosotros cuando rodáis una película, sobre todo cuando, en fin, se trata de la interpretación de un personaje, de un actor, ¿vosotros no pensáis en alguna vez, bueno, esto que queda lo resolverá la música? Ostras, es curiosa la pregunta, Conrado. Yo te diría que no lo pienso. Estoy hablando ya como yo, Fernando, no, igual Raúl sí, pero yo creo que nosotros siempre estamos como muy obsesionados con que visualmente se transmita lo que queremos y que luego la música lo haga crecer. Se ha cortado, Fer. Se ha cortado. Bueno, sigue tú, Raúl. Sí, o sea, yo lo que me suele gustar mucho es que la peli funcione sin música, efectivamente. Eso es. O sea, yo me suele gustar mucho que funcione dentro de que sabes que tiene que haber música, entiéndeme, o sea, de que sea tan visual y tan expresivo. Somos muy amantes, cualquier persona que vea La Pasajera creo que se da cuenta de la expresión y de la forma y del lenguaje, de que la cámara te diga cosas y que sume a los personajes, entonces, de que funcione mucho. Y luego ya nos empezamos a plantear la música, dentro de que, como tú bien has dicho antes, Conrado, La Pasajera era una película que tenía que ser muy musical y estaba claro, pero no decir eso, porque además eso creo que es peligroso, ¿no? El hecho de, bueno, este movimiento de cámara ni tan mal, pero ya entrará Alejandro. Ahí hay te estás apoyando en algo que no debería ser, sino
que te tienes que apoyar en la suma de las cosas. Si estás dejando... Esto es como cuando se dice en rodaje, ya en postpro ya le metemos... Botando el marrón al pobre Alejandro. No, pero cuidado, yo no me refiero a eso. O sea, eso también, evidentemente. Yo me refiero, por ejemplo, el vídeo que hice para el Mundo Deseo de Joker, por ejemplo, es decir, es que la música es el personaje, es decir, no es una cosa que se le añade al personaje, es que la música es el personaje. Entonces, tanto es así que la música se hizo antes. Joaquín Phoenix estudió la música y acabó de construir el personaje con la música. Por eso me refiero a decir... Cuidado, Conrado, cuidado. Esto tienes razón. Esto sí que fue así con los pasodobles desde guión. En guión pone suena tal pasodoble y tal. Cuidado, eso sí, ¿eh? Eso está bien. Eso estaba perfectamente medido. Y sabíamos que había secuencias de terror donde entraba el pasodoble, la preferida, que por cierto la has definido tú muy bien, donde hay una especie de caos en música, pero cuando se mete el bicho en la furgoneta ya está ahí. Entonces ya la música se ordena, que es el momento que preferimos. Eso estaba en guión, directamente en guión. O sea, cuando se escribía y se tecleaba, sabías que escuchaba un pasodoble. El resto... Sí, Alejandro. Yo quería comentaros una cosa de todo lo que estáis diciendo, porque estamos hablando, bueno, vosotros habéis dicho que es una película, vamos a decir, casi pues eso, hecha con pocos medios, es verdad, pero que realmente yo creo que se ha explotado, los medios que teníamos los hemos explotado al máximo. De hecho, visualmente la película no se requiere de grandes medios en ese sentido. Sin embargo, me parece que hay unos planos magníficos que además dan un tono que es para la música también, para luego a la hora de musicalizarlo, pues ayudan, digamos, por lo menos a mí me han ayudado a buscar esa música que requería en cada momento. Por ejemplo, el hecho de poner la cámara en oblicuo, ¿no? y resaltar los personajes en su estado de ánimo, por ejemplo. O, bueno, me parece maravilloso, por ejemplo, el plano secuencia donde Mariela está hablando y contando toda su vida y todas sus penas, etcétera, y va pasando al resto de personajes y cómo van narrando. Eso me parece, la verdad es que me parece una secuencia muy arriesgada de rodar y lo hicieron maravillosamente bien los dos. Y luego también quiero decir que es verdad que hemos utilizado pocos medios relativamente dentro de la música, pero aparte de todo, porque también hay mucha música electrónica y hay muchísimos samplers muy trabajados, etcétera, pero también he de decir que hemos podido contar, aunque hemos contado con una pequeña orquesta de cámara, de cuerda, ¿no? Hemos podido contar con el Trío Arbós, que es un gran referente de la música de cámara española y, bueno, ha dado una calidad también en la grabación y en la interpretación tremenda. Entonces, bueno, quiero decir que en todo esto hemos podido contar con el máximo dentro de lo que teníamos, yo creo. Totalmente no, aparte, bueno, en fin, y hay que señalar que tú puedes, evidentemente, oye, no es un delito, no está penado con la muerte el trabajar con samples y con eso. Claro, pero es verdad, y Alejandro lo sabe, es verdad que si tú en esa base de sampleado, de electrónica, pones un instrumento real, se pone en primer plano. Ese instrumento real tiene vida, tiene aliento, tiene esto. Y por eso hay que utilizarlo con inteligencia. Es decir, inteligencia. Si vamos a hacer, por presupuesto que sea, o porque le va muy bien a la película, una música electrónica, ¿qué instrumento real vamos a poner? Porque ese instrumento es el que llegará a la audiencia y si encima se lo colocamos a un personaje, ni te cuento. Alejandro, una pregunta. Yo estoy hablando de esta doble faceta, la música racional, la inconsciente, de la música consciente, la inconsciente, la música del caos, la música del orden. En tu música, en la música original, hay también como un yin y un yang, una especie como de duelo, desequilibrado, por supuesto, en la música del miedo, o sea, de los miedos psicológicos o de los miedos externos, y una música del dolor. Percibo en tu música, ahora en fin, he visto la película solo una vez, pero sería interesante coger escenas concretas. Veo que en algún momento es como si en toda esta lava, en todo este maremano de miedos internos o externos, quisiera surgir algo que está latente en algunos personajes, que es dolor. Yo vi la palabra escrita dolor en tu música. ¿Qué hay de eso? Bueno, es que ya nos lo da el propio guión. Es que tenemos a unos personajes que todos están atormentados de algún modo. Desde Blasco, que aunque es un personaje muy, muy cercano para el espectador, porque de alguna forma nos da el tono más, incluso de comedia, podemos decir, es un personaje atormentado. Por supuesto, Marta también es un personaje atormentado con la madre.
Y no digamos Mariela y Lidia, ¿no? No, pero eso está claro. Cuidado, Alejandro. Sí y no, te lo compro y no te lo compro. Te compro eso porque es evidente, evidentemente no vas a poner música de comedia si están atormentados. Pero una cosa es el dolor y otra cosa es lo que tú cuentas, que es cómo es ese dolor. O sea, que sufren está claro. Que sufren está claro. Las razones o el cómo sienten ese dolor es lo que marca la música, creo, ¿eh? Sí, no, estaba introduciendo un poco lo que yo he sentido al iniciar la composición, ¿no? Porque realmente, claro, la primera tentación puede ser, bueno, es una comedia, ¿no? Pero es una comedia externamente, pero realmente internamente, como tú estás comentando, realmente hay bastante dolor, ¿no? En los personajes. ¿Cómo he enfocado todo eso? Evidentemente, yo creo que haciendo una música que yo he tratado de hacer un poco extrema, en el sentido de que los instrumentos estuvieran todo el tiempo haciendo, digamos, figuras muy desgarradas, ¿no? Muy extremas, o por matiz o por articulación, o incluso también armónicamente, ¿no? La armonía siempre es bastante tensa, llena de disonancias. El motivo en sí mismo también, que es el motivo de La pasajera, son dos terceras menores, pero que van en semitono, con lo cual eso le da un carácter bastante, pues, primero extraño, pero por otra parte bastante desgarrador de alguna forma. Entonces, Totalmente. Bueno, todos esos elementos se van juntando y cuando llegan los momentos, digamos, de máxima tensión es cuando explotan, ¿no? Es poco la idea, ¿no? Llevarlo por ahí. Esto es lo que dice Alejandro, es muy importante porque precisamente eso, al igual que cuesta encontrar nosotros en la dirección el tono en la interpretación de los personajes, en la música pasa un poco lo mismo, ¿no? Hasta que encuentras, acordados de ese proceso que fue el más tedioso, ¿no? Entre los tres ahí trabajando, yo creo que es donde más horas se le echó a encontrar dónde nos queríamos mover, ¿no? Dónde estábamos con esa música para que estuviera en línea de dónde están esos personajes, porque es lo que decís, tienen, efectivamente hay esa comedia, pero como ha dicho Raúl en muchas entrevistas, es una comedia no forzada, desde lo cotidiano, desde la normalidad, desde que parece algo que podría estar pasando, ¿no? Ese realismo dentro de que hay un punto cómico, no es una comedia forzada. Y encontrar el tono con la música que acompañara esas sensaciones y no se pasara y no entrara en otros territorios, la verdad es que costó, pero yo creo que al final se ha conseguido que esté equilibrada. Sí, el problema que había cuando teníamos el guión era teníamos un montón de miedo al cóctel de géneros. Entonces vimos que tenía que predominar la aventura y que la comedia no era una comedia que tú forzaras con el guión, sino que la comedia era dada por el patetismo de la situación real y de que la comedia que se ve en pantalla puede ocurrir mañana en un BlaBlaCar. O sea, no hay algo forzado de un guionista que quiera hacer reír con algo que no sería realista. Entonces era una película de aventuras terroríficas y la comedia venía dada por la situación. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy muy enemigo, por ejemplo, del cóctel de géneros muy forzado y la música, por eso no hay ni una brizna de comedia en la música de Alejandro y el terror es muy serio en la película. Cuando entra, no ves a un Blasco que hace bromas cuando hace cosas con el bicho, ¿no? Imagínate que lo podría tener y si lo tuviera creo que sería un sitio ya muy diferente. Digamos que la música, Raúl, se toma muy en serio a sí misma. Sí. Muy en serio a sí misma. No, Sí. yo repito lo que he dicho antes, es decir, una música que tenga categorías, es decir, que esté bien escrita y que esté bien interpretada y que sea seria, le da mucha entidad, evidentemente le da mucha entidad. Si la pones a un psicópata, le pones una música muy elaborada y conviertes al personaje muy elaborado. Yo creo que es un poco lo que pasa en la película. Una película que es lineal, en el sentido del viaje, o sea, de la road movie esta de lineal, pero que en cambio, gracias a la música, no, es una película con muchas curvas, es decir, con muchos tramos oscuros y tramos hasta sentimentales. En fin, no sé, es un poco la impresión que tuve, ¿vale? De eso. En fin, chicos, hoy muchas gracias por esta micro conversación. Tendremos más, ¿vale? Oye, cuando quieras, ojalá. Tendremos más. Lo que importa es que vosotros hagáis cine y que yo lo pueda explicar, ¿vale? Te lo agradecemos mucho, Conrado. A vosotros. Venga, mucha suerte con la película y a por la próxima. Gracias. Gracias, Conrado. Vale, hasta luego. Gracias.